Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí, como prometí. Bueno, mientras van llegando, medio frío. Buenas, hola Clara. Ya elegí tema, pero si quieren hacer una pregunta mientras esperamos que se conecten. Hola, hola. Ahí me enganché. Avisé en el grupo de Telegram que venía para acá porque no había dicho el horario. Ahí estamos. Bueno, para hablar de un tema que en realidad es un mensaje em, que me mandaron por Instagram, por privado. Es largo y entonces me parecía que podía contar muchas cosas y quedaba para un montón. Entonces no lo contesté y le avisé a la persona que íbamos a hacer un vivo dedicado a este tema. Y por eso lo titulé de esa forma, ¿no? De pensar esfuerzo y sacrificio versus facilidad. Buenas, buenas a todos los que se van sumando. No lo quiero leer porque como estoy viendo que se están conectando más, así no se pierden nada del mensaje y se ponen en contexto. Mientras hacemos tiempo. Bueno, les puedo contar que el lunes empezamos con un nuevo mindset de amor propio. Alguien me preguntó cuál era el mindset más tranquilo o más light. Y yo iba a contestar el de elegir de nuevo. Pero me hizo gracia porque justo hoy algunas personas estaban diciendo que los audios del día 2 y 3 o 3 y 4 ya ahora me confundí, eh, les resultaba difícil de procesar. Y dije, bueno, yo acá que iba a decir que es el más tranquilo, es muy subjetivo y depende de cada uno, ¿no? Todos tratan temas. Lo que sí blanqueo es que todos inviten a una incomodidad. Entonces es como que para hacer el mindset hay que estar dispuestos a pasar por una incomodidad. Nadie pasa, todos pasan diciendo que se sienten adentro de una licuadora o un lavarropa, siempre hacen ese chiste, pero es movilizante y sí, y todos tienen su parte incómoda. Nadie hace un mindset sin sentir incomodidad. Entonces está bueno. Y me gusta también contarlo para que sepan que, bueno, que es así. Está hecho así a propósito. No sé si tengo alguna propuesta light. El otro día, chiste va, chiste viene, hablábamos de los talleres del 2018 y alguien decía eran más tranquilos. Y sí, es verdad, pero bueno, hacer propuestas tranquilas me parece que es algo aburrido para mí. Entonces está bueno igual cada uno elegir con lo que resuena, ¿no? Eh, Acá tenemos a alguien que levantó la mano. Pau que está anotada para el lunes y ya hizo otros. Así que bueno, las personas que les gusta vuelven por los otros temas. Por eso cada mindset tiene un tema, son temas distintos. Bueno, ya estamos, leo el mensaje. Hola Patri, Patri está en el de elegir de nuevo ahora. Gise, bueno, vamos, estoy viendo que se siguen sumando. Buenas, buenas a todos los que están saludando con la manito. Em, y también me preguntaron por registros. No puse una nueva fecha para la próxima vez que voy a repetir el nivel 1 de registros akáshicos. Y tampoco programé algoritmo. Me preguntaban por las dos cosas hoy que me olvidé de contestar, así que aprovecho este momento. No programé todavía. Este fin de semana es de carrera y de carrera de mi primo, para los que ya están acá hace un tiempito saben, eh, que corre
al TC bonaerense, así que una vez por mes soy la que saca fotos y le administra la cuenta. Ay, pero miren quién anda por acá. A ver si te quedás todo el vivo entero, Gustavo, ¿eh? Juicios 1, dice Gise. Tampoco tengo fecha, no programé nada todavía para el mes que viene, en realidad. Después de este, el lunes empezamos con elegirme o eligiéndome, el de amor propio, y el que sigue es el de Juicios 2. El de Juicios 1, sí lo voy a repetir, es uno de los más fuertes y más incómodos, y también a mí me parece que es algo un poco original y otro poco que creo que es lo que más invito hoy en día a las personas, a revisar sus juicios, pero lo hago porque es lo que yo siempre cuento que más me sirvió a mí. Más me sirvió a mí con respecto a ser más consciente. Juicios 2, dice Clara. Sí, sí, ya los chicos que hicieron Juicios 1 están todos... los grupos quedan activos en los grupos de WhatsApp, entonces se están preparando para el de Juicios 2 y ya escucharon 400 veces el de Juicios 1. Está bueno porque comparten en el grupo y siguen, las personas se siguen relacionando y eso me parece que está buenísimo seguir acompañándose en ese proceso en donde es algo raro estar hablando de que está juzgando uno y también se requiere mucha voluntad de estar autoobservándose para, para mirar, para mirarse ya, punto, que es un montón, pero para estar revisando que juzga uno es supremo. Bueno, leo el mensaje, que me lo mandé por WhatsApp acá en la compu para tenerlo en WhatsApp web y poder leerlo. Hola Marce, quería hacerte una consulta. Hablando un poco con mi familia y escuchando a otras personas, siempre utilizan el sacrificio para hacer algo. Como ese dicho, el que quiere celeste que le cueste. Mi hermana es de decir mucho, si sin sacrificio no se logra nada, eso lo reescuchamos todos acá, ¿no? Sin sacrificio no se logra nada, o siempre hay algo que sacrificar para lograr un objetivo, meta o lo que fuera. Eso también yo lo escuché un montón. ¿Ustedes? Entiendo que nuestra crianza fue de ese modo, ya que las épocas de antes eran más de ese modo. Somos del 91, gemelas. Yo soy del 81, chicos. Si bien, y como dije, le creo y creo que así funciona todo, miren qué interesante esta frase, ¿no? Si bien, como dije, le creo. Chan. Y creo que así funciona todo. Al menos por otros ejemplos que veo, no solo en mi familia. Sé que aún teniendo 31 años, una niña, y todavía andar media perdida en no saber qué hacer en esta vida, más que respirar, estoy un poco rehusada a tener que sacrificarme por lograr cosas que siento que... Esperen que capture. No, me quedó un pedazo del mensaje. A tener que sacrificarme por lograr cosas que siento que si no logro, si no hago, pero siento que si no hago, no logro nada. Este año decidí empezar a no seguir mandatos, pero realmente me está costando un montonazo porque no estoy logrando nada. Estoy agradecida por tener un techo donde estar y que hoy en día mi mamá me mantenga con lo mínimo aunque sea. Pero me da vergüenza porque siento que ya soy un adulto que se puede hacer responsable de su vida y que no es momento de que mi mamá me mantenga por el simple hecho de que no quiero trabajar de limpieza o en gastronomía, que es el único empleo que me sale, y que tenía antes de frenar por un dolor de ciático del que me estoy recuperando. Trato de mantener mi mente positiva y mantenerme esperanzada de que estoy eligiendo lo mejor para mí, pero tengo esa sombra en mi espalda que me dice tenés que trabajar. Estoy cambiando de mensajes y me pierdo porque los capturé más de una vez y se me mezclaron. Tenés que trabajar aunque no quieras porque así es la vida y sin esfuerzo no se consigue nada. Estoy así, incómoda, insegura y creyendo que lo que estoy eligiendo no es lo mejor para mí porque no estoy logrando hacer
nada más que verme peor o sentirme alguien inconformista o como dicen, alguien que quiere cagar más alto que su culo. Perdón la expresión, me encantó esa aclaración. En fin, perdón por los mensajes, pero me gustaría recibir alguna opinión al respecto si es posible. Abrazos grandes. Bueno, primero gracias a, ella, que sabe que le contesté, que se le iba a contestar en un vivo, por los mensajes y por la riqueza también de lo que comenta. Y lo que a mí me parece más rico, y voy a ir al primero, es a la parte del principio. Me encantaron estos mensajes, también me sorprendió porque... y encima dice, somos del 91, como si fueran un montón de años. Es verdad que no hay tanta diferencia generacional entre los 80 y los 90, pero sí hay, o por lo menos yo lo noto. Pero claro, después pensando en mi prima, por ejemplo, que le llevo 10 años, 11, y viendo sus creencias y digo, wow. Yo pensaba, digo, ¿por qué pensé que no iba a tener las creencias de mi sistema familiar? Y bueno, pensé que tal vez por las diferencias de 10 años, pero no, las tiene casi todas, o todas. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Por el principio, porque me gusta ir en orden. En realidad voy en orden para no perderme porque hice lío con los mensajes cuando los capturé. Pero básicamente lo que igual quiero marcar primero es la importancia de, primero, tener claridad con que quiere, esta persona habla de que quiere vivir desde la facilidad y no puede porque no le sale nada, no le funciona. Y, y la respuesta es, ¿por qué no le funciona la facilidad? Porque la quiere elegir pero no tiene un sistema de creencias que se lo permita. A lo cual me sentí muy identificada porque yo viví ese proceso. Ese proceso quiero decir que ella está hablando del tema de trabajo y de generar dinero y yo lo sabía hacer desde el esfuerzo y el sacrificio y lo hice y muy bien, pero cuando me quise pasar para la vereda de la facilidad me di cuenta que no tenía creencias que me lo permitieran. No pasa nada, uno se las puede construir. Lo que pasa es que más allá de... es una forma de decir construirlo, ¿no? Es simplemente elegirlo. Pero las creencias si no están, las elegimos y chau, así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Ya hay todo un sistema, tenemos un montón de redes neuronales donde está llena de información, donde eso rige más. ¿Por qué? Y porque imaginemos que tenemos todo esto y yo digo, pero voy a elegir la facilidad. Esto va a pesar más. ¿Por qué? Y porque son 30 años de esta persona, bueno, 31, viviendo con esas creencias y teniendo esas creencias en funcionamiento. Y entonces, cuando quiere elegir la facilidad, no tiene una creencia que se lo sustente. ¿Por qué la elección de querer facilidad no le funciona? Por las creencias que ya tiene, que no se da cuenta que está usando. ¿Se va entendiendo? Buenas, buenas a todos los que se van sumando. Leí un mensaje de una persona en donde me plantea algo que me pareció muy interesante sobre las creencias y que le digan, ¿no? Porque aparte ella dice, hablando un poco con mi familia, escuchando a otras personas, siempre utilizan el sacrificio para hacer algo. Ya está, ahí lo dijo. Mi hermana es de decir mucho, sin sacrificio no se logra nada. O siempre hay algo que sacrificar para lograr un objetivo, meta o lo que fuera. ¿Qué piensan ustedes de eso? Clarísimo, dice Gise. ¿Qué piensan? ¿Piensan que esto es verdad? Hola Natalia, dice, recién me uní y me gustó lo que dijiste. ¿Qué dije? Me siento reidentificada, parece que escucho a ciertas personas de mi familia. Que
es un poco ambiguo, dice Gustavo. ¿Qué cosa? Dice Clara, son creencias, por supuesto. Ali, hola Marce, se pueden resetear. Totalmente. Sí, se pueden resetear, pero por eso ella me está escribiendo. ¿Y por qué no es tan fácil como que elija de nuevo y ya? Y que le funcione. Porque ella lo que está planteando acá es que no funciona. A ver, mis alumnas. Para lograr algo hay que tener disciplina. No estoy tan de acuerdo. Antes hubiera dicho que sí, ahora no. Y a veces para alguno eso es un sacrificio y para otros es una motivación. Eh, Puede ser. Depende de la fuerza, depende de las ganas que tengas. Yo soy una persona que mi naturaleza, o vamos a decir, no sé si mi naturaleza o mi hábito, tengo mucha persistencia y disciplina, pero como es como que ya está dentro de mi sistema operativo. Las personas que no lo tienen, en realidad que creen que no lo tienen, lo ven como un esfuerzo, pero a veces es parte del camino de lo que uno elige, lo cual no significa que sea el único. Dice Gustavo, qué sé yo, tal vez si haces algo que anhelás o te gusta no sería un sacrificio. Dice Gise, 40 años creyendo eso. Roxana, buenas noches. Dice Gustavo, pero creo que hay algo que esforzarse para ciertos logros. La Marcela de antes, la que vos conociste hace muchos años, te hubiese dicho que estaba de acuerdo con vos. Ahora no lo veo así. No se trata de quién tiene razón esto, ¿eh? Se trata simplemente de que todos los que estamos acá y todos los que lo van a ver grabados vamos a tener puntos de vista distintos y pensamientos distintos. ¿Y qué tal que recordamos la frase de tu pensamiento crea tu realidad? Entonces, si tu pensamiento es hay que esforzarse para ciertos logros, vas a tener que esforzarte para ciertos logros. ¿Por qué? Porque es lo que pensás y esa es tu realidad y tu configuración. Por eso yo digo, yo funcioné así la mayoría de mi vida. Ahora no. También hay una cuestión de aclarar a qué se le llama esfuerzo, porque cuando hablamos del esfuerzo se siente como algo pesado. Y otra cosa es simplemente elegirlo, es decir, la sensación interna de esfuerzo y sacrificio. Fíjense la palabra sacrificar, ¿qué estamos sacrificando? ¿Hacer algo que queremos, pero hay que sacrificar algo? Es contradictorio, o sea, no hay coherencia en el sacrificio ahí. ¿Por qué? ¿Por qué creímos que era verdad que había que sacrificar algo, primero y principal? Pero segundo, pensemos en esto de si es verdad, supongamos que no hay otra manera. ¿Qué es lo que sacrificamos? ¿Por qué sigue? Ay, cuatro corazones. ¿Por qué sigue usando el mismo sistema y dijo que creía que eso que decían? Totalmente, es que ella lo dice. O sea, les cree, porque encima esa es la lealtad familiar de la que hablan cuando hablan de constelar y todas esas cosas. Digo, por los vocabularios. Es la lealtad de no querer, de sentirse afuera. Todos los que elegimos algo distinto va a hacer ruido en la familia. ¿Por qué es así? Porque todo lo que sea distinto va a generar ruido. Lo que sea. La sexualidad, el género, la identidad, que te separes, que te divorcies. O sea, todo lo nuevo en una familia genera ruido. ¿Por qué? Por las creencias. Por seguir en el mismo entorno. Yo creo que a veces una distancia del entorno es muy interesante para tener perspectiva, pero después va a depender de cada uno y de qué tan se acomode sus cosas para verse afectado o no del entorno. Un autor que me gustó mucho, que explica el entorno, es Bruce Lipton, que habla de la biología, que él es un biólogo celular, que hizo toda el libro se llama La biología de la creencia y habla hizo toda una investigación con células madres
Es sencillamente, para decirlo de una manera sencilla, poner una célula en un entorno, una célula enferma en un entorno saludable y la célula, digamos, se cura, y una célula sana en un entorno desfavorable y se enferma, ¿no? Para decirlo así muy sencillo. Y a mí me quedó mucho eso en la cabeza. Entonces yo observo esto del entorno. Sin embargo, también pude notar en mí cuánta energía tuve que invertir yo en mí para mantenerme en mi eje o en mis elecciones o en percibir más y expandir mi conciencia más allá del entorno. Entonces, y eso que me encantó lo que estoy explicando, lo que estoy contando del libro de Bruce Lipton, porque él habla también de cómo las creencias afectan al ADN. Entonces, si vos crees más en vos que tu entorno, ahí tenemos una solución. En donde el entorno no va a tener más poder que uno, si uno no anda despilfarrando su poder personal. Pero bueno, hay que ordenárselo. Yo trabajo hace 13 años en un lugar y renuncié. La calma que tengo es impresionante. Ya no me funcionaba. Psicológicamente me enfermaba. Mirá qué bueno. Hola Javi. Nos vemos en la carrera. El tema está en elegir, pero las creencias a veces entorpecen las elecciones. Siempre, sí. ¿Por qué? Porque están las creencias conscientes y las creencias inconscientes. ¿Y cuál es la cagada con eso? Cuando pensamos que elegimos desde la libertad y elegimos desde el condicionamiento de la creencia. Ojo, ojo, desde la creencia y o desde el juicio. ¿Por qué? Vamos al ejemplo más clásico y el que veo todos los días en el consultorio. La persona que no se arreglan las cositas con su mamá o su papá, acá adentro, el mamá y papá que vive acá adentro, no nos importan los de afuera. La persona que no se ordena eso va y tiene juicios con sus padres, van a tener unos temitas con respecto a evitar rechazar o resistir cositas con sus padres. Y esas elecciones están recondicionadas, ¿por qué? Porque lo típico, como no quiero ser como mi mamá, voy a ir a hacer lo opuesto. Y entonces, hay libertad de elección ahí. La persona que está eligiendo lo que verdaderamente quiere, las pelotas. No está eligiendo lo que verdaderamente quiere, está eligiendo no querer parecerse como su mamá, lo cual lo mantiene en un extremo opuesto, es decir, eligiendo algo que seguro 150% de que no le funciona, pero lo está eligiendo para no parecerse a su mamá porque tiene el juicio de que esa conducta de su mamá está mal, y entonces se va al extremo opuesto, y entonces esa elección no le funciona a sí mismo, pero no se da cuenta que no le funciona. Tiene las consecuencias de lo que no le funcionan. Entonces no elige desde la libertad, elige desde el juicio de lo que quiere evitar o rechazar. Entonces ahí está la cuestión de por qué las creencias entorpecen, porque no son solamente las creencias, son los juicios. Y los juicios son ideas, opiniones que creemos verdades, y los juicios nunca son verdades. Pero bueno, vamos por la vida pensando que sí. Siempre se nos dijo que querer lo fácil es malo, que lo que fácil llega, fácil se va. Nos atormentaron con eso. Sí, totalmente. Yo creo que lo conté en un vivo en donde una vez, hablando con mi mamá me dijo algo y yo descubrí, gracias a ese comentario de ella, sobre algo fácil. Gracias a ese comentario yo pude darme cuenta y decir, wow, yo tengo esa idea en la cabeza, y así fue como me di cuenta que por más que yo quería lo fácil en ese momento, no podía, porque tenía la creencia arraigada de que lo fácil no tenía valor, que si no costaba, que si no te costaba esfuerzo y sacrificio, entonces no valía. Es decir, el valor estaba puesto en lo difícil, en que cueste. Y si no te costaba mucho y era fácil, no iba a valer. Y fue gracias a ese comentario. Por eso siempre les digo que observar el entorno familiar o escuchar a nuestros padres y nuestras familias es una riqueza de información
para darnos cuenta de las creencias. Aunque uno no las piense así hoy, desde el consciente, esa información está metida en nuestro inconsciente. Entonces, no deja de ser siempre súper interesante tener esa información. ¿Para qué? Para darnos cuenta sencillamente de que nos puede influir o que ya hay una influencia en nuestra vida sobre eso. Así que sí, totalmente. Se nos dijo que querer lo fácil es malo, totalmente. El mismo concepto del dinero fácil, ¿no? La creencia del dinero fácil. Dice Gustavo, pero ¿qué cambió en vos y en tu pensamiento? Lo que cambió, un montón de cosas cambiaron, pero lo que cambió fue tener conciencia de que existía la facilidad y yo no la podía elegir porque no la veía, porque no la percibía, por esto que estoy diciendo, porque estaba muy ocupada viviendo mi vida desde el esfuerzo y el sacrificio y estaba muy ocupada sacrificándome. ¿Y qué sacrificaba? Mi vida. Sacrificaba mi vida para hacer otras cosas. Lo que pasa es que en aquel momento de mi vida no me daba cuenta que existía la facilidad. Y cuando me di cuenta que sí existía, pensé que era algo que era para otras personas, como si no estuviese disponible para mí. Tardé un montón de tiempo darme cuenta, tardé un montón de tiempo, me refiero a años, darme cuenta que también estaba disponible para mí. Pero uno lo tiene que elegir. Yo te puedo mostrar acá y convencerte y decirte que existen un montón de cosas fáciles, pero si vos no lo elegís, por mucho que yo te insista, no va a existir en tu realidad. Es decir, vamos a tomarlo como la energía de la envidia, que me encanta. ¿Vieron cuando uno mira algo y dice, ay, qué envidia? Que me ha pasado, por ejemplo, cuando fui al Caribe, que he recibido mensajes de ese tipo. Acuérdense que ustedes reciben toda la energía, los juicios que dan las personas. Pero la energía de la envidia, ¿qué es? Es decir, yo quiero eso que tiene él. ¿Y qué lo convierte en concepto de envidia? Pensar que cuando vos decís, yo quiero eso que tiene él, si decimos eso, el sentimiento de la envidia, ¿cómo se produce? Se produce cuando pienso que eso está para el otro y no para mí. Si no, no es envidia. Es decir, che, qué copado. Y vas y vamos a decir, energéticamente copias eso. Es decir, vamos a algo más sencillo. Está comiendo pizza. Y vos decís, en lugar de decir, ay, qué envidia, dirías, ay, qué rico, qué ganas de comer pizza. Voy a elegir la pizza para mi vida. Eso es actualizar. Eso, que vos lo estás viendo en el afuera, no importa si lo ves en la calle, lo ves que alguien lo está comiendo o lo ves en un otro, vos lo ves en la realidad de un otro y no en la tuya. Pero la idea de pensar que está en la realidad del otro y que no está disponible para uno, que uno no lo puede tener, ahí es donde se produce la envidia. Entonces, el concepto de envidia no deja de ser una percepción, una perspectiva incorrecta y falsa, porque es una creencia, es solo una creencia. Eso que tiene el otro se convierte en envidia solo cuando vos pensás que no lo puedes tener. Pero no es verdad que no lo puedas tener. Lo que es verdad es que no lo estás eligiendo o que nunca en tu vida lo elegiste. Entonces es tan sencillo como decir, wow, vos ves que en esa realidad es posible tener eso y lo que se requiere es que lo elijas, nada más. Que lo elijas ¿qué? En tu vida para vos actualizarlo. Entonces lo que cambió en mi vida en aquel momento fue darme cuenta que existían posibilidades para vivir desde la facilidad o hacer dinero desde la facilidad o hacer simplemente las cosas que me gustaban. Pero en ese momento yo no me daba cuenta que estaban disponibles para mí. Y estaban disponibles para mí, pero era yo la que no lo veía. Entonces eso es lo que cambió. ¿Qué cambió? Mi percepción. Dice Natalia, mis creencias me limitaban a hacer lo que sabía y hoy quiero un cambio, no sé qué, pero estoy en paz. Totalmente, perfecto. Sí sabes que no digas no sé qué, eh, porque sí sabes. Y cuando vos decís que no sabes, estás como bajando la persiana a tu conciencia. Aunque vos hoy no tengas tanta claridad con eso, pregúntate,
qué sé yo de lo que quiero o qué quiero hacer ahora. Pregúntate, pero no te respondas para poner a tu inconsciente a que busque y te permita ver esas posibilidades. ¿Qué quiero hacer ahora? Pero es importante que digas ahora, porque no te sirve de nada que querías hacía 10 años. No sos la misma. Eh, y también tenemos muchas ideas erróneas con respecto a esto, ¿no? Como si fuésemos estáticos. No somos estáticos. Yo lo que quería hace 10 años, no solo que no lo quiero más, sino que además no está en mi vida y lo que quería hace 5 tampoco está. Entonces, somos dinámicos y no tenemos incorporado el elegir de nuevo. Nos quedamos con lo que no nos funciona y decimos, y eso nos genera quejas. Por eso hice el reto de las quejas en el podcast, porque nos quedamos con lo que no nos funciona y entonces por eso nos quejamos. Ese es el síntoma de las quejas. Si tuviésemos la dinámica de elegir de nuevo todo el tiempo lo que nos funciona, nunca no existiría no existiría el espacio para la queja, porque es más rápido elegir de nuevo algo que sí nos funcione. Entonces, ¿por qué estaríamos perdiendo el tiempo en quejarnos? Algo no me funciona, elijo de nuevo algo que sí funciona y ya está. No tiene ningún sentido, es absurdo quejarse, es perder energía en lugar de con esa energía estar eligiendo de nuevo. Dice Gustavo, no sé si es lo que pienso, es lo que me sucedió con las experiencias de vida que uno va teniendo. Sí, claro, lo que pasa es que no deja de ser algo que viviste, pero desde dónde lo elegiste es la cuestión, porque por supuesto que yo elegí vivir lo que elegí vivir porque tuve dos padres que hicieron todo desde el esfuerzo y sacrificio. Por lo tanto, no había forma de que en mi sistema familiar haya una pizca de facilidad porque no había. Yo no había en mi sistema familiar. Capaz que en otros, a veces cuando uno tiene una madre y un padre que son tan distintos, uno ahí como que tiene el abanico donde ve otras posibilidades. En mi caso, los dos muy autoexigentes, muy hacedores de hacer, eh, y que podía salir de estos dos padres una copia del esfuerzo y sacrificio y súper autoexigente. No había chance de otra opción ahí. Ay, se me fueron los mensajes. Ay, se me fueron los mensajes y veo que apareció Ever. Ya llegó. Me encantó que acá acabo de leer Yo no quiero ser como mi mamá. Estoy volviendo para atrás. Hay una frase que dice que lo que crees, creas. Sí. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno cree, porque en realidad es el mismo verbo de creer y de crear. Y hay un montón de cosas que no nos conviene perder tiempo pensando. Recordemos que el pensamiento tiene miento. Hola, ¿y si es el padre el que rechaza y maltrata a su propio hijo, qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con qué? Tema padres, ¿qué tema? No me hagan estas preguntas en los vivos porque empiezo a hablar y me van a odiar. Eh, ya prometí que voy a hacer mindset padres o madres, mejor dicho. Otra vez se me fueron los mensajes. Se lo prometí a Yami y dije que lo iba a hacer. El tema da para un montón ese tema, pero con el esfuerzo y sacrificio estoy tratando de ver si lo podía unir, pero no tiene unión. Yo no quiero ser como mi mamá y ella hoy cambió, pero yo no puedo perdonar su trato hacia mí en la infancia. Ahí está. ¿Cuál es el conflicto? Ahí no es con la mamá que tenés afuera, sino con la mamá que tenés acá. ¿Dónde hay que resolver ese conflicto? Acá, no con tu mamá, la que está afuera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con respecto a lo que decís, Natalia. No es... a veces yo digo que perdonar es un nivel de conciencia y hay otro que es
darnos cuenta de que no nos hicieron nada. Si uno pudiese ver a su padre como un niño, entendiendo que son personas con limitaciones exactamente igual que nosotros, no hay diferencia entre nosotros y nuestras limitaciones y nuestros mamos y nuestros padres. Son personas con limitaciones igual que nosotros, eh, que, que, que no les hacen nada a propósito. Generalmente son las carencias lo que se van transmitiendo, las carencias de lo que sea, carencia de paciencia, carencia de conciencia, a veces es de tiempo, a veces es de dinero, pero los padres no van por la vida generándole heridas y malos tratos a sus hijos a propósito. Bueno, puede ser que algunos sí, pero la mayoría no. Y entonces, generalmente, cuando también hay mucha violencia y muchos malos tratos, es la zarpada mala gestión emocional. Pero no hay diferencia con lo que vemos hoy, con la mala gestión. A ver, cuando digo mala gestión no estoy queriendo hacerlo con un juicio de decir, ay, que... No, lo que estoy queriendo decir es, si vos tenés un martillo, vas a hacer todo lo que necesitas hacer con un martillo. Y va a llegar un momento de la vida que vas a necesitar un destornillador. Y si tenés solamente un martillo, y vas a hacer lo que puedas con el martillo. Ahora se va a notar más que necesitas un destornillador. Y ahí estamos con las consecuencias de la gestión emocional. ¿Se entiende la diferencia? Entonces no, es lo mismo que un padre le grite a su hijo, pero no es que está planeando gritarle a su hijo. Y no estoy queriendo justificar con esto ni la violencia ni los malos tratos. Lo que estoy queriendo explicar es el lado B de la mala gestión emocional, en donde no se da cuenta de la consecuencia, no se da cuenta de lo que están generando. Pero de la misma manera que no se dan cuenta los padres que, que manipulan a sus hijos, diciéndoles o poniendo esta parte afectiva de dejarme contento a mí, para que hagas la tarea, y que es una educación desde tan niños y tan repetitiva, con dejar contento a mamá y papá, que están domesticando a las personas a dejar contentos a otros y nunca a sí mismo, que después, cuando son adultos que no se conocen a sí mismos, que no saben qué carajo quieren. ¿Por qué? Porque están educados para complacer a los demás. Y eso viene de mamá y papá. Y eso que hacen el 99,99% de los padres, no lo hacen a propósito, lo hacen desde la inconsciencia. Y también desde las limitaciones de su propia no gestión emocional, que quieren chicos obedientes, por ejemplo. Y queremos que se porten bien y que no hagan quilombo en el colegio. Y después, cuando el chico tiene un síntoma, lo mandan al psicólogo como si el chico tuviese un problema. Y el chico no tiene ningún problema. Además que los niños no hacen síntomas hasta más o menos los 15 para arriba. Todos los síntomas que tengan los niños van a ser de los padres, así que lo podemos resolver de los padres sin ver a los chicos. Y con esto lo que quiero decir es que lo pendiente de uno va a estar ahí en los niños. Me refiero al tema. A ver, sigo leyendo. Vuelvo porque estábamos con el tema del esfuerzo y sacrificio del mensaje que leí. Me pasa con respecto al dinero. Cada vez gano más y gasto más. Siento que me tengo que sacrificar, trabajar duro por el dinero y nunca tengo. Lo primero ahí que yo te sugiero revisar es que primero hagas las cuentas, y esto va para todos, de qué vida quieren vivir, y hagan la cuenta. Hagan el número, tengan el número de cuánto cuesta la vida que quiero vivir yo. Ponen, ¿cómo querés vivir tu vida? Ti, con el número al lado. Y de ahí sacan el valor de cuánto sale, cuánto cuesta, cuánto vale la vida que vos querés vivir. Y ese es el número que tenés que empezar a elegir. Ahora, cuando ganas más y gastas más, generalmente, a ver, no quiero generalizar, pero lo que más suele suceder es que si uno no está contento con la vida que tiene,
va a tratar de compensarse comprándose cosas. Entonces está bueno revisar en qué usa uno el dinero. Tal vez no es un gasto y es una inversión, pero también está bueno que tengas que uno tener la conciencia de qué te compras y en qué momento, ¿no? Yo siempre hablo, bueno, en el mindset de dinero, que son 30 días, lo que explico es que como existe el hambre emocional, para mí están las compras emocionales, no hay diferencia, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Dónde está lo mismo? De nuevo, miren cómo llegamos a lo mismo. A la mala gestión emocional, a que si yo no gestiono mis emociones adecuadamente voy a tener un hambre emocional y lo voy a compensar comiendo o con compras emocionales y lo voy a tratar de compensar comprándome cosas. Que encima eso, la dopamina es un subidón de dopamina, pero cuando terminaste de hacer la compra, llegaste a tu casa, la dopamina desapareció. Entonces, es lo mismo. Por eso, la gestión emocional es importante. Y no es más que sentir las emociones, ¿eh? Pero bueno, dice, ver, flaquita, me estás mirando, yo estoy comiendo pizza. Ay, qué rico, no me hagan esto, por favor. Son las 10 de la noche, no sé qué me van a dar de comer a mí hoy. Me siento muy identificada con lo que comentas del sacrificio, o sea que cambiando la percepción cambia la idea. Las realidades, dice Elizabeth. Lo que pasa es, acá la pregunta es, ¿qué quieren ustedes? Qué difícil ser papá con todo lo que decís. Miedo, dice Gustavo. Yo no puedo creer que vos todavía estés acá conectado. Sí, no era el mejor vivo que vos mires mío, ahora que lo pienso, por las cosas que digo a los padres. Mírate el vivo de merecimiento. El que no vio ese vivo está acá en el feed más abajo y también lo tienen en YouTube. Dice Clara Zen, el mindset de madres. Sí, sí, lo voy a hacer, se lo prometí a Yami. Le dije aunque sea que lo iba a hacer solamente para ella. Porque cuando ella me lo pedía yo le decía, ay, Yamila, vos sola vas a hacer ese. Y después dije, bueno, para mí va a valer la pena con que él lo haga ella sola. Es algo que tienen que estar dispuestos a recibirme. Mindset Madres no es el primer mindset que pueden hacer. Van a tener que hacer otros porque si no, no se lo van a aguantar. Ya se los aviso. En mi caso, lo que estaba diciendo es que no vio el video de merecimiento, vaya a mirar ese video donde explico la dinámica. Podríamos usar otra palabra que no sea merecimiento. En realidad, lo terminé explicando ahora que lo pienso. Hablo de la manipulación y de cómo estamos educados a través de la manipulación de hacer una cosa para obtener otra. Y ahí también está la cuestión del dinero. Miren ese vivo que ahí doy muchos ejemplos con mis marcadores que siempre me acompañan. En mi caso tengo dos ejemplos. Mi mamá es la que se esforzó mucho por cuidarnos y alimentarnos y tener dinero y mi papá era alguien que changueaba y que el dinero no le era muy importante. Bueno, ahí también hay una cuestión de interesante de las creencias, porque me voy a ir de tema, pero me parece interesante. ¿Qué es importante? ¿Qué es lo importante? ¿No? Bueno, yo sé que genera a veces un poco de rechazo cuando yo digo, no hay nada importante. Lo importante también lo definimos nosotros. Es decir, no hay nada importante hasta que vos no definís qué es importante. Es decir, que lo importante para vos puede ser no importante para el vecino y no importante para mí. Ahora, revisar y tener la conciencia de qué hice yo importante, para mí fue magia. O sea, la cantidad de cosas que hice importante, que no son importantes y que son estupideces, monumental. O sea, es una cosa de locos. Yo hice un montón de estupideces, quiero que lo sepan. Hacer relevante y hacer importantes cosas que no lo son, como por ejemplo leer muchos libros o leer rápido, que ya lo conté y no hice un curso de lectura veloz, hice 5, incluyendo lectura de alto rendimiento que estuve una semana internada ahí. En donde después, cuando tomé conciencia y empecé a percibir las creencias de los autores, fue como, ay, la puta madre, la cantidad de información que me metí en la cabeza y la cantidad de basura que me metí. Y dije, bueno.
No lo estoy juzgando, lo estoy reconociendo. Pero lo que quiero decir con esto es que hacemos un montón de cosas importantes que no son importantes, son solo elecciones. No hace falta definirlas como importantes porque cuando las definimos como importantes, eso después nos va a controlar. Eso va a tener un control sobre uno. ¿Se entiende? No estoy diciendo que esté mal ni leer mucho ni leer rápido. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es solo una elección. Yo si quiero lo elijo. De hecho, terminé de leer hoy, esta mañana, el último libro de Louise May, que es el autor que he perseguido durante un montón de tiempo. Y hace un montón que no hablaba, y él hace un montón que no sacaba un libro, y por eso lo perseguía, porque escribe mucho pero publica lento. ¿A qué voy con esto? A que yo elijo cuando leo, pero ya no lo hago relevante como lo hacía antes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es importante. Es simplemente una elección. Si uno quiere leerlo, lee y chau, lo que sea. Entonces está bueno revisar qué hicimos importante, porque eso tiene una influencia en nosotros. Y va a tener una influencia y va a tener un control sobre nosotros. ¿Y en qué va a influir? En nuestras elecciones. Es decir, que podríamos decir que también eso nos va a quitar libertad en la elección. Y dice, a ambos lo vi más tristes. Venía el mensaje anterior, ¿no? Sí, lo que estabas hablando de los ejemplos de tu mamá y tu papá, de que el dinero no es importante. A ambos los vi más tristes que disfrutando de sus vidas. Bueno, a mí yo tardé un montón en ver en esto cuando me pongo a revisar y a darme cuenta y a ser consciente de que no había creencias de facilidad de nada en mi sistema de creencias, en mi familia, de ninguno de los dos lados, ni la materna ni la paterna. También me puse a investigar el tema del disfrute. ¿Y quién tenía en su vocabulario la palabra disfrutar? Ninguno. Pero además de revisar a mi mamá y a mi papá, revisé a todos con respecto a eso, ¿no? Y es interesante cómo a veces quedamos en evidencia por las palabras que usamos. Y si nuestro lenguaje, lo que estamos diciendo y pensando, programa nuestro cerebro todo el tiempo, fíjense qué importante es prestar atención a qué palabras usamos y qué palabras no. Y bueno, ahí dije, wow, nunca en la vida escuché que nadie, cuando me puse a investigar en eso, usara la palabra disfrutar. Nunca. No solamente que ni disfrutar, y eso me llevó a otros descubrimientos con palabras que nunca se mencionaban, que me llevó también a descubrir otros conflictos familiares y peleas entre mis tíos y mi papá y sus hermanos y demás. Las palabras que se usaban y que nunca se usaron también me llevó a identificar un montón de cosas que tienen que ver no solamente con las creencias, sino con los juicios. Por ejemplo, la palabra perdonar. Y en otras familias o en otras personas sí las escuchaba. Estoy hablando del pasado, ¿no? Así que es interesante también entender que si con lo que hablamos y decimos y lo que pensamos estamos programando nuestro cerebro, las palabras que no están, las palabras ausentes, no están. Entonces es interesante que si estamos hablando, por ejemplo, de la facilidad, eh, si están en nuestro sistema de creencias, de qué manera están configuradas. Y con respecto a esto, ¿no? De que a ambos los vi más tristes que disfrutando de sus vidas, yo creo que eso lo vemos en la gran mayoría de las generaciones, digo, de nuestros padres. Eh, Hablo de la generación. Y también quiero aclarar con esto de que, como estaba diciendo, de que no hace falta que hagamos importante algo para poder elegirlo, es mucho más fácil elegirlo sin hacerlo importante. Por ejemplo, el dinero. Si lo hacemos importante, va a resultar una limitación. ¿Por qué? Porque después, si no, el dinero nos va a controlar. Y si le quitamos la importancia y el dinero es solo dinero y es una elección, es más fácil elegirlo. ¿Por qué? Y porque no le estamos anexando todas las creencias o juicios a eso. Y esto aplica para todo. Lo digo para el dinero porque es un tema que sé que interesa, pero aplica para todo. Dice Vani, hablando de excluidos,
Le tendrían que haber visto la cara a mi abuela de 90 cuando le dije, trabajar es una idea horrible, yo no quiero trabajo, yo quiero plata. La dejé sin aliento. Y Vanina mató a su abuela. Bueno, yo me di cuenta cómo usan todo el tiempo. A veces miro Instagram de lo que me aparece, ¿no? Como que yo trato de educar a mi algoritmo, pero digo, la puta madre, esto que me muestra cosas que no sé de dónde vienen. Bueno, no sé si serán las cosas más vistas o qué, pero digo, ¿por qué me muestran estas cosas? Bueno. Y lo que más me sorprendo es, incluso hay un montón de personas que hacen los mindsets que después me mandan videos, en donde cómo está normalizado o incluido o tan incorporado esto del verbo trabajar. He escuchado a muchos psicólogos y no lo tomen como una crítica porque no estoy juzgando a nadie, yo solamente estoy haciendo una observación de que estoy explicando si los pensamientos que usamos al hablarnos y al decir y al pensar programan nuestro cerebro, me sorprende con qué tanta naturalidad o con qué tanto énfasis dicen muchos coaches también, esto hay que trabajárselo, y yo digo, y claro, después de que me escucha a mí, que vengo yo y te digo, no se trabaja un carajo. En todo caso vamos a decir ahora, porque digo, wow, claro, qué distante quedo entre lo que dicen estas cosas que escucho no me mandan, que están diciendo, la relación con tu mamá te lo tenés que trabajar, la relación con la comida lo tenés que trabajar, la relación con no sé qué lo tenés que trabajar, tu desarrollo personal te lo tenés que trabajar, el tema con el dinero te tenés que trabajar, pero Dios mío, basta de convertir las cosas en un trabajo que no son un trabajo, pero lo convertimos en uno. Y cuando digo esto es que lo hacemos pasado. Y encima después nos queda la idea de decir, la puta madre me tengo que trabajar, como si fuese algo pesado. Y no es pesado, lo podríamos hacer y elegir desde la facilidad, sí, y solo si lo querés. Si lo querés convertir en un trabajo y hacerlo pesado, también podés elegirlo. Vos elegís lo que querés. Yo entonces no estoy diciendo que yo tengo razón y ellos están equivocados. No, lo que estoy diciendo es, son posibilidades, son posibilidades. Tenés la facilidad, tenés el esfuerzo, tenés el hacerlo un trabajo, tenés hacerlo divertido y qué tal que lo convertimos en un juego. Son posibilidades. Entonces, está bueno que no me quieras a mí, ni a ellos, ni a nadie, más que preguntarte qué querés vos para tu vida y que si tu foco es lo que funciona para vos, te tiene que importar tres carajos lo que digamos el resto del mundo. Pero sí aprender a entender que hay tantas posibilidades, pensamientos y puntos de vista y que son solo eso, nunca son verdades, nunca. Y menos si son juicios. Los juicios no son verdades, son pensamientos, son ideas, todo esto se puede cambiar y acá pensándolo en un abanico de muchas posibilidades, en donde vos podés venir, mirar, ver qué onda y decir, a ver, ¿qué quiero? Y elegís, y probás, y te quedás con lo que funciona para vos. Y cuando eso te deja de funcionar, volvés a elegir. ¿Por qué? Porque si no volvés a elegir, no te funciona y te quedas diciendo, la puta madre no me funciona, esto me pesa, y esto, y ahí volvamos a la queja. Pero si elegís de nuevo, no te va a pasar esto. Entonces, ¿qué tal que podemos elegir que no hace falta a nosotros trabajar, pero sí poner a trabajar el cerebro? ¿Y quién pone a trabajar el cerebro? El dueño del cerebro. Entonces, ¿qué tal que te adueñas de tu cerebro? En realidad te das cuenta que sos el dueño de tu cerebro, también sos el CEO y dirigís a tu cerebro. Entonces lo pones a trabajar el cerebro para vos. Y no trabajas más vos. Pones a trabajar el cerebro. Es también un entrenamiento y es también una elección, pero yo les aseguro que es posible. Dice, y no me gustaría repetir eso. No sé si es juicio lo que estoy diciendo. Sí, 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 pero no te juzgues por estar juzgando. No, es un juicio, sí. Que no quieras repetir eso es un juicio si pensás que eso que eligieron tus padres está mal. Y no está ni bien ni mal. Es lo que pudieron elegir con el nivel de conciencia en ese momento de la vida. Y vos ahora estás queriendo elegir la facilidad, pero para elegir la facilidad vas a tener que soltar tus creencias
con respecto a lo que te dijeron, entendiendo que en realidad no es soltar, es no usarlas, porque esas ideas y esas creencias ya están en tus redes neuronales, ya las tenés. Entonces vos vas a tener que elegir no usarlas. Y esto es tan simple como decir, ok, yo tengo estos marcadores, pero si quiero escribir, elijo esta lapicera porque quiero escribir algo y la lapicera me resulta más facilidad a mí. Y entonces estas que usaron todas mi familia, elijo no usarlas. Entonces no las necesito juzgar, simplemente no las uso. Y decir, yo que elijo para mí la facilidad para escribir en mi cuaderno con la lapicera. Entonces, ¿qué se requiere? Que también estés dispuesta a elegir algo diferente de lo que eligieron los demás y también vas a tener que estar dispuesta a las consecuencias. No sabemos qué es lo que va a pasar en tu entorno, ¿no? Es decir, corres el riesgo de que te juzguen por elegir la facilidad y sí, pero ¿qué te importa si vos te vas a dejar contenta vos? Y vos vas a estar eligiendo hacer dinero desde la facilidad. Pero se requiere que no uses las ideas de ellos. Las ideas de ellos crean la realidad de ellos. Entonces, supongamos que este es el esfuerzo y el sacrificio y ellos tienen estas ideas y vos también, y yo también, y el resto del mundo también. Bueno, algunos dichosos no lo tienen. La cuestión es tenerlas, que en realidad las tenemos en nuestras redes neuronales están, pero hay que estar presente. Es decir, esto no funciona si estamos en el modo zombie, tenemos que estar despiertos. Si estamos presentes, estamos despiertos, yo tengo que elegir lo que funciona para mí y vamos con la facilidad. Entonces no voy a estar eligiendo esto. Al elegir esto, ya estoy metiendo en la información del cerebro este pensamiento, esta idea. La creencia, ¿qué es? El pensamiento repetido en el tiempo. Una creencia es un pensamiento que se repitió en el tiempo. Esto es nuevo, vos lo estás eligiendo acá. Entonces, en tus redes neuronales más fuertes es esto. Por eso rige siempre el pasado en nosotros. Porque cuando estamos en piloto automático, el cerebro no quiere gastar energía. El cerebro, ponerle una cosita nueva, requiere un montón de gasto energético. Y vos, estás en piloto automático, no tenés que ni pensar, tu cerebro va a ir a las huellas sinápticas más usadas. Y entonces va a ir el pasado en vos. Esto significa que tenés que estar presente con lo que querés elegir y sostener esa elección. Ahora, cuando nosotros decimos que el pensamiento crea tu realidad, si vos tenés el esfuerzo y el sacrificio en el pensamiento, esto va a estar configurando la realidad de esta persona en modo verdad. Y en tu caso, vos estás asumiendo que también tenés estas ideas, pero en cuando en esa idea o en esa conciencia, vos asumís que es solo un pensamiento y ya no es más una verdad para vos. Tenés que estar dispuesta a elegir y sostener la elección. Entonces, cuando vos sostenés la elección, se requiere que mantengas la elección. Y si viene tu hermana y te dice, no, pero si vos no sacrificás, no te va a funcionar y le crees a ella, vos dejaste o sea, tu elección la abandonaste y agarraste lo que dijo tu hermana, que fue esto de siempre hay algo que sacrificar para lograr un objetivo, una meta o lo que fuera. Zarpado de fuerte esa creencia. Entonces ya abandonaste tu elección y agarraste la de tu hermana, porque encima vos decís en tu mensaje que le crees. Y la cuestión es que entiendas que eso tal vez le funciona a ella, entre comillas, ¿no? Porque no sabe que existe la facilidad o piensa que está mal. Y es, ¿qué tal que cada uno elige? Es decir, la vida de tu hermana es de tu hermana, la tuya es tuya. Y entonces si vos querés elegir la facilidad, elegilo, pero lo vas a tener que sostener para que te funcione. Asumiendo que esto no es malo, tampoco es bueno, es una posibilidad, pero evidentemente querés otra. ¿Por qué? Y porque si no ya estarías
viviendo toda tu vida con el esfuerzo y sacrificio, y hubieses sacrificado no sé qué cosa, o sea, hubieses sacrificado tu vida para ir por este camino, y que evidentemente no lo querés, porque si no ya lo hubieses hecho. Así que lo único que te queda es sostener esta elección, que es la tuya. A veces siento que tengo que ser mucho mejor por mi hijo porque copian tanto que es una responsabilidad insostenible en ocasiones. ¿Qué herramientas darle a los hijos para eso? Qué buena pregunta, Gustavo. ¿Todavía estás acá en el vivo? La herramienta más poderosa que le puedes dar a tu hijo es que seas una persona feliz. Porque todo lo que digas de la boca para afuera y todas las herramientas que le quieras enseñar, incluso mandándolo al psicólogo, que no lo recomiendo, y miren lo que estoy diciendo, ya me van a venir otros. Bueno, recibo todos los juicios. Es que seas una persona feliz, porque tu hijo no va a copiar de la boca para afuera lo que vos le digas. Va a copiar lo que sos y va a copiar cómo funcionás. Entonces, si no gestionas tus emociones, tu hijo tampoco. Porque no venimos de repollo, venimos de nuestros padres. Van a copiar todo. Entonces, no es que tenés que ser mejor por tu hijo, tenés que ser mejor por vos, porque después tu hijo, si no, seguiría copiando esa fórmula de decir, no estoy bien conmigo, pero voy a tratar de ser mejor para mi hijo. ¿Se entiende? Y primero somos personas, más allá de nuestros roles. Entonces, cuando uno como persona está bien, los hijos van a estar bien siempre. Y aparte que los hijos copian de padres que son personas. Los padres y las madres no dejan de ser personas. Dice Ivy, ¿cuál es el tema de hoy? Un mensaje que me mandaron sobre el tema de sacrificarse y el esfuerzo y sacrificio, y nos fuimos un poco de tema con los padres, pero ahora estamos volviendo. La manipulación que hemos padecido, si la repetimos a nuestros hijos y ellos con nosotros. Es un temón. Sí. El otro día alguien me mandó un mensaje sobre que había visto ese video, y se ve que la persona se perturbó y me dijo, estoy muy presente, pero me doy cuenta que uso esa fórmula, eso es lo que yo explico en el vivo del merecimiento, y que hablo de la manipulación. Y esta persona lo que me decía es, qué difícil que es, porque yo me doy cuenta, me freno y me doy cuenta que no sé qué otra cosa hacer. Es que uno lo tiene tan incorporado, por eso digo, no se juzguen, que tampoco es por ahí, pero uno tiene tan incorporado ese mecanismo de la manipulación para hacerlo, que no significa que manipular está mal, pero está bueno revisar en qué ocasiones. Pensemos que el concepto de la manipulación es como es un alquimista que transforma el plomo en oro, está manipulando el estado. Manipular un estado es como manipular la arcilla y hacer una obra. ¿Está mal manipular? No. La cuestión es, además del juicio, de correr el juicio, es cuando imponemos al niño ciertas cosas porque uno como adulto quiere que lo haga de cierta forma. Y las cosas que uno dice y hace donde no se le da lugar al niño a hacer, y tal vez hacer las cosas a su manera. Y entonces es como que hay que aprender más a respetar el lugar de cada uno. Y esto no aplica solamente para los niños, es para las parejas, para tu mamá, para tu papá, para tu hermano. Y decir, ¿qué tal que empezamos a ser más respetuosos de las formas del otro, de las diferencias? Y que las diferencias nunca son malas ni incorrectas, las diferencias nos pueden nutrir. Y esto de descubrir que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces a veces cuando uno impone, y en esos casos, por ejemplo, utiliza la manipulación para que el chico haga lo que el padre quiere, lamentablemente también cuando pasa esto, se le está enseñando al niño a ser manipulado. Entonces después va a tener una novia o un novio
que lo manipule, o va a tener un jefe que lo manipule. ¿Por qué? Y porque si el entrenamiento viene desde niños a que nos hagan eso, ¿se entiende? Entonces, ahí vamos con las cuestiones de las limitaciones y los patrones que se repiten, los patrones de conducta que se repiten, que tienen que ver con limitaciones y que no son conscientes y que no nos damos cuenta y que ningún padre hace a propósito, porque si no, no lo harían, si ni siquiera se dan cuenta de las consecuencias. Por eso hablo de la importancia de revisarse sus juicios. Es una invitación también a revisar los juicios que uno tiene contra sus padres y que los padres son otros seres humanos, personas con las mismas limitaciones que nosotros. No hay diferencia en eso. Voy a levantar la vara. Nuestros padres son igual que nosotros y solo deberíamos estar agradecidos porque nos dieron la vida. Nos tenían que dar la vida y nada más. Y yo sé que voy a decir esto y que no les va a gustar. Pero con eso alcanza. Todo lo demás corre por cuenta nuestra. Me vas a decir, no, pero bueno, vamos a dejar macerando esta idea, vamos a poner estas semillitas, vamos a sembrar estas semillitas y vamos a dejar que broten un poco. Le vamos a dar un poquito de agua. La manipulación que hemos padecido se la repetimos a nuestros hijos y ellos con nosotros. Eso ya lo había leído, ¿no? Mi pregunta es por eso, porque sé lo que uno manipula e influye, entonces cómo darle herramientas para no complacerme. Qué buena pregunta, porque ¿qué tema? Ay, qué tema que me están sacando, son unos guachos, porque estamos en el vivo hablando del esfuerzo y sacrificio y cómo fue que esto se volvió en un mindset de padres. No es darle herramientas para no complacerte, sino que es alcanza con que no quieras que él te complazca. O sea, uno está tan educado a complacer a los demás que si vos estás cuando vos estás haciendo el acto en ponerle con su mamá o con tu mamá o con alguien más, el chico ya te copia. Es decir, lo que haces vos como padre, más allá del rol de padre, es como lo que haces vos como persona. Entonces, no es solamente complacer del niño para con el padre, es cuando vos lo haces hacia los demás, donde el niño te copia. Pero además, yo creo que la copia más fuerte que tenemos todos con nuestros padres es que estamos tan educados para complacer afuera que eso nos mantiene enfocados en la mirada hacia afuera para complacer, que la cagada de eso es que nadie tiene puesta la mirada en sí mismo para dejarse contento a sí mismo y entonces darse lo que necesita porque está muy ocupado buscándolo afuera o rompiéndole los huevos a la pareja diciendo dame esto, dame lo otro, que quiero, y si no es la pareja es alguien más. Y entonces el chico ya copia esto de que uno como que no es suficiente. Qué tema, ¿no? Ahora, cuando uno está bien con uno mismo y no necesita de un otro, comparte la vida con el otro desde otro lugar. Y entonces no se trata de complacer afuera a nadie más que a mí. Y esa conducta el chico la copia. Ahora, cuando uno no tiene amor propio, el chico tampoco lo va a tener porque lo copia del adulto. Y entonces, si yo no me dejo contenta a mí, ¿a quién estoy dejando contento? Y por otro lado, cuando uno está bien con uno mismo, no está buscando cosas afuera, no existirían las compras emocionales, no existiría el hambre emocional. Y entonces no necesitas que nadie de afuera, nadie va a complacerme más que yo. Entonces, en verdad, todo se ordena cuando uno está bien con uno mismo. Se habla bien, es su mejor amigo, se deja contento y todo lo demás se ordena como consecuencia. ¿Se entiende por qué es tan importante? Estamos como en una era muy de moda en el desarrollo personal del autoconocimiento y el conocerse a uno mismo, en donde no es que no estoy de acuerdo, no lo juzgo, pero lo que a veces yo soy haciendo muchas preguntas y
el hacerse preguntas a uno mismo te permite no solamente percibir más, sino darte cuenta qué es lo que funciona para vos ahora. Y con respecto al autoconocimiento, lo que a mí no me cierra es que cuando se habla tanto del autoconocimiento y de conocerse a sí mismo, hay una cuestión como si fuese algo estático, ¿no? Y yo lo que cuestiono y lo que digo es, cuando escucho que la persona me dice, no, lo que pasa es que yo me quiero conocer a mí, y digo, ¿y cómo se hace eso? Se supone que ¿dónde vas a ir a buscar esa información? Y hay que tener cuidado con esto, porque el conocerme habla del pasado. ¿Y qué dije antes? Lo que yo quería hace 5 o 10 años, por lo menos yo ahora no lo quiero. De hecho, mi vida no es la misma y hoy puedo decir que vivo la vida que quiero vivir y hace 10 años no. Entonces, el conocerme de dónde viene esa información. ¿Qué tal que no es conocernos y es crearnos? Y elegir de nuevo, reconociendo esto de que somos dinámicos y que puedo querer algo y mañana querer algo distinto. Y no tiene que ver con que haya algo malo en uno y que haya que mejorar. No es verdad que haya que mejorar algo. Lo que hay que mejorar son nuestras elecciones y que podamos elegir lo que funciona para nosotros, porque si no estamos eligiendo algo que no nos funciona, nos lleva a la queja, a la frustración, pero seguimos eligiendo lo que no nos funciona, seguimos eligiendo sacrificar nuestra vida como si estuviese bien, solo porque tenemos la creencia de que eso tiene valor. Ahora, hay una cuestión también de hacernos responsables y decir, che, si esto no me hace bien, no está funcionando para mí. Y si uno puede reconocer eso, es la puerta de entrada para decir, ok, si esto no me funciona, entonces, ¿qué es lo que funciona para mí ahora? Y esa pregunta es mágica y poderosa porque va a abrir otras puertas. Nos refuimos de tema. No quiero un hijo que me quiera complacer, quiero un hijo feliz. Ah, señor, bueno, entonces sea un hombre feliz. ¿Qué es lo que le dije el otro día a usted? Voy lenta con los mensajes, perdón, porque estos mensajes me parece que los escribieron hace un rato. Gracias por tus palabras. Dice, Ever, es fundamental responsabilizarse del uso de nuestras palabras y hacernos cargo de sus consecuencias. Parece que estás pidiendo mucho, Ever. Yo soy un discapacitado emocional y tengo hambre de libros. Escuchame una cosa, 10 años después no me puedes seguir diciendo esto. Deja de decir esta estupidez que tu cerebro te lo cree. Ya no sé más cómo decirte eso. Y no me retes, dice. Tarde leí el mensaje, ya te reté. Yo lo que quiero, el de madres. ¡Ah! ¡Qué valiente! ¿Cómo enfocarse en recibir para los que solemos dar y caemos en dar y no recibir? ¿Hace cuánto que estamos? Estoy viendo la hora, son 10:30, pero no vi a qué hora empecé. ¿Cómo enfocar en recibir para los que solemos dar y caemos en dar y no recibir? Qué buena pregunta. Estar dispuesto a recibir todo implica estar dispuesto a recibir lo que te gusta y lo que no te gusta también. Eso es recibir la energía. Recibimos la energía, los juicios quedan en la persona. Ahora, esto del dar y caemos en dar y no recibir, hay un montón de cositas para revisar. Lo primero que te voy a decir es que revises desde dónde estás dando. Hay personas que dan esperando recibir después lo mismo a cambio y que eso también genera deudas. Genera deudas para la persona y para la persona que lo hace y la persona involucrada. Como una cuestión de transacción, ¿no? Te doy para que después me des. Así que ojo con eso. Y el recibir implica que estés dispuesta a recibir lo que no te gusta también. Es decir, cuando lo que no te gusta me refiero a las cosas que vienen de una manera diferente a lo que uno esperaba. Y me dio frío porque estoy sin medias. Y estoy descalza. No sé por qué no me puse medias. Bueno. Dice Gustavo, no hay nada importante, es cultural. Exactamente. Como acá se tiene una esposa y en otros países se tienen 7. Y depende de dónde hayas nacido y cambian las reglas. Después de mi frustración, dice Natalia, después de mi frustración con mis padres, siempre dije no quiero tener hijos. Hoy quiero y no puedo. Querer es crear, eso es cierto. No importa lo que hayas elegido antes. Yo lo que siempre digo es, cuando hay algo que se ve en tu realidad,
es porque en algún momento lo hemos elegido. Es decir, lo que tenemos en nuestra vida es porque en algún momento lo elegimos. Y lo que no tenemos en nuestra vida es porque nunca lo elegimos hasta ahora. Pero qué tal que elegís de nuevo y listo. No importa si lo que tenés ahora lo elegiste ayer, antes de ayer, hace 5 años, hace 10, hace 20. Da igual. No nos vamos a poner a perder el tiempo en decir, ¿cuándo yo elegí esta estupidez que tengo ahora? No. Esto no me funciona, elijo de nuevo. Así de fácil. Entonces, yo lo primero que igual te voy a sugerir es que cuando dijiste no quiero tener hijos, era una consecuencia de la relación de tus padres. Cuando vos te acomodás la relación con tus padres, puede ser que quieras tener hijos o puede ser que no, es decir, no es tan relevante. Lo que yo te voy a sugerir es que revises desde dónde estás eligiendo tener o no tener. Por más que ahora quieras, no importa, pero podrías revisar eso. Aparte de maternar, se puede maternar el rol, es decir, lo puedes tener igual, aunque no sean propios. Debe ser difícil ser padres. ¿Qué opinas de la... Debe ser difícil ser padres. ¿Qué opinas de la maternidad? Que es una elección. Y justo estaba diciendo que uno puede maternar los hijos de alguien más, puede maternar a otras personas. Es un rol. Y también es un rol y también tenemos culturalmente una construcción sobre cómo tiene que ser una madre, de la misma manera que tenemos una construcción de cómo tiene que funcionar una pareja, y por culpa de esa construcción existen todos los quilombos que existen. Porque si no, uno no tuviese en su cabeza una referencia de cómo tiene que ser una relación, las relaciones funcionarían siempre porque uno las haría funcionar para uno. Entonces, yo tengo una relación de pareja poco convencional, tengo una relación con mi mamá poco convencional. ¿Por qué? Porque funciona para mí. Tengo relaciones de amistades raras porque funcionan para mí. Cuando uno elige crear y construir las relaciones que funcionan para uno, no queda otra que romper con la idea previa de referencia que creía que cómo tenía que ser una relación de pareja. ¿Se entiende? Y esto vale para todos. Para las madres, para los padres, para los hijos, para las parejas, para absolutamente todo. O sea, para todas las relaciones. Porque si vos tenés la idea de que una relación de pareja tiene que ser así y así, es poco probable. O sea, tenés que tener la coincidencia de encontrar a alguien más que tenga este mismo modelo y que después lo quiera y que después esto se sostenga en el tiempo y les funcione. Yo no conozco a nadie, pero bueno, hay que romper con las estructuras que tenemos ya preestablecidas en nuestros sistemas de creencias, en nuestras cabezas, de cómo se supone que tenía que funcionar la relación. No, hay que romper con eso para hacer una a medida nuestra. ¿Para qué? Para que funcione para uno. Porque ¿qué importa que le funcione al vecino? Me tiene que funcionar a mí si es mi vida. Y en tu vida te tiene que funcionar a vos porque es tu vida. Entonces va a ser a medida tuyo. Estoy pensando muy seriamente en elegir una sesión de MDR con vos. Estoy segura que eso va a servirme muchísimo. Sí, encantada. Me escribime por privado. Dice, ver, yo hace mucho tiempo perdí una palabra en mi sueño y nunca la encontré. Y 15 años después seguimos hablando de lo mismo. En la oficina de Ever hablándome del sueño. Me enganché recién. ¿De qué habla? En realidad empezamos, leí un mensaje que me mandaron por privado que estuvo buenísimo, donde se plantea la situación del tema del esfuerzo y sacrificio. Y no sé por qué ahora, bueno, claro, está acá, estuvo Gustavo, no sé si sigue estando, pero terminamos hablando de padres y con las preguntas me llevaban a otro lado. Y vieron que yo me voy. Apliqué las afirmaciones para las cuentas y antes del mes pagué las cuentas. Muy bien, gracias por contar esto a las personas que se están quejando, que no tienen dinero. ¿Vieron que es así de sencillo? Esta persona no hizo mindset de dinero y tuvo este resultado solo con las afirmaciones.
Apliqué las afirmaciones para las cuentas y antes de mes pagué las cuentas. Eso sí se llama elegir, señoras y señores. Si te obsesionas con el dinero, ¿se va a producir lo contrario? Ni sí ni no. Va a depender mucho de qué es lo que consideres vos, qué es para vos que te obsesiones. Porque a veces hay personas que hablan de la obsesión como una connotación súper negativa y a veces algo que te obsesiona lo puedes usar esa palabra para decir algo que te encanta y te entusiasma y te empuja y es una energía que te va empujando y que puede ser divertido. Entonces te va a funcionar. Entonces, cada vez que decimos obsesión, le ponen la connotación negativa y y no es así. Es solo una palabra. Depende, es decir, si lo que va a hacer que te produzca lo contrario es que vos conectes desde la carencia. Si vos pensás que el dinero es escaso, si vos pensás que el dinero no te alcanza, si vos pensás que el dinero es una necesidad, vas a conectar con la carencia y vas a obtener más carencia. En ese caso sería lo contrario, el que quieras dinero y que no lo vas a tener, no lo vas a obtener. Pero si no, no, lo puedes usar como juego, con preguntas y como con las afirmaciones y ya. Ni siquiera hacerlo relevante. Amo lo que haces y decís, pero ¿cómo haces para cargar con los problemas de los demás sin volverte loca? Qué buena pregunta. Mucho laburo en mí. Es, hay personas que piensan que es verdad que hice muchos posgrados, especializaciones, cursos y bla, 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 bla. Muchas técnicas, es verdad, las aprobé todas en mí, las apliqué todas en mí, pero más allá de las técnicas, yo siempre le digo, creo que ya lo cuento en todos los vivos, que lo que más conciencia me dio fue revisarme mis juicios. Y, y tardé un montón de tiempo en darme cuenta que el valor no estaba en las técnicas y en las herramientas, sino en mí. Por supuesto que yo apliqué y pasé todo por mi cuerpo y todo por mi vida, pero creo que las personas que notan el cambio en mí o lo que quieren de mí no tiene que ver con las técnicas y las herramientas, sino con el cambio que generó haber puesto el valor en mí. Ahora, el resolver mis temitas y acomodarme mis cosas con las relaciones con mi mamá y mi papá, me dio una percepción que no me lo dio otra cosa. Entonces, esto de estar revisándose los juicios también me permite recibir un montón de cosas que antes no podía recibir. Y cuando yo conté en esto del esfuerzo y sacrificio y de tener una mirada muy autoexigente, esa mirada autoexigente para conmigo me generó después trabas en mi vida. Como por ejemplo, no sé, hay ciertos talleres o ciertos temas que no ofrecía hasta yo no tener un nivel altísimo, que no hacía falta. Bueno, igual un poco sigo siendo algo así con respecto a justo a ese tema, no a todos. Pero lo que quiero decir es que como que yo misma me pongo ciertos requisitos para después hacer otras cosas cuando no hace falta. Pero lo que quiero decir con esto es que el revisarse sus juicios permite percibir más, pero también recibir más. Y en este recibir más es poder tener más habilidades o reconocer más habilidades que uno antes no se daba cuenta. Entonces, cuando te acomodas los juicios, las creencias, más allá de las herramientas y los papelitos y las especializaciones y bla, 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 lo que más se amplía es la percepción. Entonces, no cargo con los problemas de los demás como antes, porque ya no los percibo como problemas. Lo que a veces, lo que también me llevó un tiempo en acomodarme es que no me resultó divertido percibir tanto o percibir un montón de cosas
y que la persona no quiere recibir eso, ¿no? Es decir, hay personas que ven problemas y no están dispuestas a dejar de ver problemas. Hay personas que no quieren solucionar, eh, y eso es una posibilidad y eso es una opción. Es decir, está el problema, está la solución y esa es una manera de verlo. Pero si no lo ves como un problema y lo ves como una posibilidad diferente, hay un montón de otras posibilidades. Y en algún momento me resultó incómodo yo ver tantas posibilidades y ver que los demás no. Así que eso también me llevó un tiempo a acomodarme y actualizarlo. Entonces, lo que sí es cierto es que en mi cambio de perspectiva y de percepción, no cargo con los problemas porque no los veo como problemas y yo ahora puedo percibir mucho más que antes. Y eso me da otras habilidades que antes no reconocía, que antes las tenía también, pero ahora las veo con más claridad. Entonces me resulta muy fácil, me resulta tan fácil que hago distintas cosas para no aburrirme. Porque bueno, nada, en mi vida de sistemas hice mucho tiempo la repetición de ciertas cosas. Entonces ahora es como que priorizo no aburrirme. Y por eso en los mindset incluso les voy agregando cosas y cambiando. Porque, bueno, hasta ahora igual de 2 nada más repetí. Vieron que yo hago cosas nuevas y después no repito tanto. Y eso es algo que me lo critican y prometí que los iba a repetir. Porque están buenísimos. Lo reconozco. No usamos el verbo trabajar. No. Empleamos nuestro cerebro. Claro, ponemos a trabajar el cerebro. Ahí podemos decir que va a estar habilitado el verbo trabajar para decir que ponemos a trabajar el cerebro. Dice Gustavo, ay, qué pregunta, ¿eh? Bueno, ¿y cómo salís del modo zombie? Eligiendo, le contesto. Estando presente. La respuesta es estando presente. Lo que pasa es que nos vamos. Ay, qué toque. Nos vamos. Pero no hay problema porque es una práctica. En la medida, chicos, si yo pude, van a poder todos. Dice Gustavo, bueno, entonces el esfuerzo sí existe. Hay que trabajar para salir de las verdaderas... No, ¿qué dijimos? ¿Luego trabajar? No. Hola, Seba. No. No hay que trabajar, hay que elegir. ¿El esfuerzo sí existe como posibilidad? Sí, claro que existe. Pero ¿qué tal que no lo elegís? ¿Qué tal que elegís otra cosa? ¿Pero podés elegir el esfuerzo? Sí, claro que sí. Si eso es lo que estoy diciendo que lo elegí durante toda mi vida. Solo que ahora no lo elijo más. Ahora yo soy la banderada de la facilidad. Tampoco es juzgar al esfuerzo y el sacrificio y tampoco es juzgar a quien elige eso, entendiendo que es una posibilidad que está ahí. Es como una comida más. Acá tenemos un menú de 150 cosas y nosotros elegimos qué vamos a comer hoy. ¿Por qué vamos a andar criticando lo que elige el otro? Pero ¿por qué yo elegiría comer algo que no tengo ganas de comer o por qué elegiría comer algo que no me gusta? ¿Qué tal que elegimos lo que tengo ganas de comer ahora? Mañana veo mañana. Lo que iba a decir cuando Gustavo preguntaste cómo salir de modo zombie, estando presente, la mente se va a ir a mañana o al futuro o al pasado, probablemente más al futuro. Yo fui una persona que vivió muchísimos años siempre con la cabeza en el futuro. Me costó un huevo estar todo el tiempo volviendo al presente y eso es una práctica, pero se requiere que lo quieras, es decir, te tiene que interesar querer vivir en el presente. El verbo disfrutar solo se encuentra en el presente, no se encuentra en el futuro. El que está pensando en el futuro va a sentir esto que ustedes llaman ansiedad, que son energías mal gestionadas. La ansiedad es un montón de energía que está buenísima siempre y cuando la uses para crear. Y si no estás usándola para crear, vas a sentir los síntomas de la ansiedad. Ahora, si pensás en mañana todo el tiempo, te perdés de vivir hoy. Entonces, el verbo disfrutar lo vas a poder experimentar si estás presente. Y vas a poder elegir si estás presente. Si no estás presente, no vas a poder elegir. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a elegir por default en el modo zombie las elecciones del pasado, porque es lo que ya uno está configurado. Entonces, de ahí viene que repetimos el pasado. Si no, no lo repetimos. Y se me fueron los mensajes. Ahí está. Repetimos porque estamos en el modo zombie.
Y repetimos el pasado porque nuestro pasado está en nuestras redes neuronales. Y el cerebro no le genera ningún gasto energético ir a las sinapsis viejas, pasadas, antiguas. Amo la facilidad, dice Seba. Vivos de la felicidad. Y porque sos un tucumano que vive de joda, ya te lo digo. ¿Viste? Como todos los tucumanos que viven de joda, la solución hay que irse a vivir a Tucumán, ¿te das cuenta? Como mi prima, una genia. Las frecuencias bineurales ayudan a ejercitar el cerebro para facilitar las nuevas conexiones sinápticas para elegir más rápido. Pregunta de curioso nomás. Las frecuencias bineurales las usamos nosotros para hacer MDR, que en MDR usamos o un puntero. Bueno, lo tengo allá atrás, no se ve. Un puntero, la próxima se los muestro. Es una cosa que se sale así y se hace con los ojos, que es con los movimientos oculares. Se puede hacer con las manos o con los auriculares, que es lo que uso yo, que es los sonidos bilaterales. Eso es para hacer MDR. Pero para lo que me estás preguntando, yo creo que no hay algo que pueda hacer una cuestión de elegir más rápido. Es como que eso no es algo que se pueda delegar, ¿se entiende? Lo tenemos que elegir nosotros. ¿Y qué sería elegir más rápido? Es elegir. Somos hijos de víctimas, ¿no? Como decía Luisa Hay, sí. Pero hay que dejar de pensar en eso. ¿Qué tal que reconocemos? Cuando dije que sí, me refiero a las consecuencias. ¿Qué tal que reconocemos que somos dueños de nuestros cerebros? Y, y cuando reconocemos y nos damos cuenta de qué significa que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, podemos elegir los pensamientos. Es como manipular al propio cerebro de uno. Porque a veces hay cosas que no hacen falta pensar. Y que es mejor no pensar. Porque cuando no pensamos estamos percibiendo. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo a los pensamientos, es como elegir a conciencia manipular el propio cerebro de uno. Gracias a tus podcasts y a tu mirada respecto a los padres, en este tiempo me di cuenta que yo me justificaba y a ellos los juzgaba. Ay, qué lindo mensaje. Qué interesante. Justo que yo pensaba hablar de las relaciones, de pareja, porque creo que es lo que más me preguntan, pero no deja de ser, en el fondo, lo que dije antes, al principio del vivo, sobre cuando la relación con uno mismo no es la que funciona para uno, va a generar como consecuencias quilombos en las relaciones con los demás. Pero porque la que tiene que funcionar con uno no funciona, es lógico que eso nos traiga consecuencias con los demás. Qué loco, ¿no? Porque los padres quieren mandar al psicólogo y en realidad antes de los 15 de chico deberían estar bien con ellos mismos, los chicos absorben todo. Claro, los chicos absorben y hacen síntoma por amor a sus padres. O sea, estar bien emocionalmente los padres. Sí, totalmente. No solo están los dichos de sacrificio en la familia, sino también está mal visto el no ser tan sociable. Todo, obviamente, bajo los ojos de ellos. También está mal visto el no ser tan sociable. Lo que pasa es que, de nuevo, las opiniones de los demás, que también son los juicios de los demás, como decía el otro día en los chicos de juicios, el problema con eso es cuando hace Alcoyana, en mi generación lo va a entender, la gente joven no va a entender que es Alcoyana, ahora se dice que hace match con tus juicios. Es decir, el conflicto se genera cuando los juicios de los demás coinciden con tus juicios y entonces
se te arma un cortocircuito y eso te afecta. Si vos no tenés esos juicios, no te afecta y te cagás de la risa. Ahora, no nos queda otra que aprender, o sea, que elegir. O elijo mi vida y elijo vivirla como quiero vivir, o tenés que elegir complacer a los demás eh, y vivir como los demás quieren que vivas. Vas a tener que elegir y eso no sería tener tu vida, ¿no? Eso sería vivir la vida de alguien más. Pero bueno, ese es el condicionamiento con el que uno después tiene que lidiar. Este vivo fue 100% para mí, gracias. Ay, qué bueno. Bueno, sí hace un montón que estamos, ¿no? Ya los voy a dejar tranquilos, ya son 11 menos 5. Amo tus patadas craneales, Marcela, gracias. Me encantan las analogías de violencia, que les pego o los meto en una licuadora, me encanta. Si desde chica quise adoptar, me gustaría darle una oportunidad de vida mejor a alguien, lo hago con 4 sobrinas, siempre quiero darles opciones y acompañarlas en lo que les guste. Claro, totalmente. Nati, vas a poder maternar si no puedes tener hijos propios, tenés hijos de otra forma. Dame un ejemplo sobre pagar las deudas con afirmación, dice Maribel. Primero, que no pienses en deudas. Segundo, ni se te ocurra hablar de deudas. Tercero, la palabra ya la tenés que eliminar de tu vocabulario. Es decir, las personas cuando eligen tener dinero, esto queda en evidencia cuando las personas dicen lo que dicen. Las personas cuando dicen que quieren tener dinero para pagar las deudas, obtienen el dinero para pagar las deudas y después siguen sin tener dinero, porque ¿qué dijeron que querían? Tener dinero para pagar las deudas. Entonces lo que en realidad vos querés y tenés que empezar a hablar y decir es que siempre te sobra el dinero. Porque ¿cómo existe el concepto de deuda? El concepto de deuda existe en tu cerebro porque vos tenés la idea de que no lo pudiste pagar o no lo podés pagar o no lo vas a poder pagar. Pero si siempre te sobra el dinero o si siempre tenés dinero o el dinero no lo convertís en un problema, que tal que nunca es un problema, pero nosotros lo convertimos en uno, es solo dinero y entonces cuando vos pensás que tenés una deuda es porque estás pensando que no la podés pagar solo porque hoy en tu realidad el dinero no la tenés en tu cuenta bancaria o no lo ves en tu billetera. Pero ¿qué tal que elegís de nuevo y entonces elegís tener más dinero y ojo que estoy diciendo tener, no generar? También podrías elegir generar y recibir dinero de todos lados y que el dinero siempre te sobre. Entonces nunca existiría ni habría espacio para las deudas en tu vida. Así que es importante que no uses esa palabra, pero que entiendas que conceptualmente esa palabra existe, sí, solo si vos tenés la idea de que no la vas a poder pagar. Pero si la vas a poder pagar porque siempre tenés el dinero, o siempre te sobra, o tenés el dinero para pagarlo, entonces no existe la deuda, porque tenés el dinero. ¿Se entiende? Entonces todas las afirmaciones que tienen que ver es por qué siempre tengo dinero de sobra. ¿Por qué siempre me sobra el dinero? Todas esas formaciones orientadas de dinero a ese lado. Usé formaciones para un viaje a Buenos Aires con mi hijo y lo hice. ¿Qué más es posible? Gracias por contar esto. Sí, justo ayer estaban contando en el mindset de elegir una chica que cuando yo empecé a jugar con las afirmaciones en las historias, dijo que empezó a hacer afirmaciones y a los 2 días el papá le invitó y ya hizo 2 viajes sin pagarlos. Y una chica en elegir de nuevo escribió que quería viajar y el otro día en el empleo y la mandaron a Mar del Plata. O sea que sí, me encanta cuando cuenten estas cosas, porque hay un montón de personas que piensan que estas cosas llevan tiempo, que es difícil, que tardan un montón. Y no es así, no tardan. Tarda porque vos tenés la idea de que tarda. Es decir, que eso ahí rige la creencia de uno. Pero no, si elegís la facilidad, va a ser con facilidad. Lo podés agregar en la formación. ¿Por qué me sobra tanto dinero con facilidad? Hola Marce, recién entro y después lo veo grabado mientras te escucho. Hola André. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo quiero manifestar, cumplir mi sueño con la música, cantar en un lugar específico. Bueno, ¿qué tal que lo primero que decís, lo primero que cambiás, Meli,
no uses mi sueño, no uses la palabra mi sueño. Primero porque te tenés que dormir para soñar y segundo porque hay una distancia entre lo que vos decís mi sueño y lo que eres en tu realidad. Entonces habla de crear tu realidad con eso que querés crear, pero no le digas mi sueño, decí lo que querés y decí que es tu realidad. ¿Se entiende? Porque tiene que ser una elección tuya de que sea una realidad. Mientras si vos sigas eligiendo que sea un sueño, vas a tener que irte a dormir para soñarlo o va a ser un sueño y no la realidad. Entonces te tenés que querer, primero tenés que decir y segundo tenés que elegir que no sea más un sueño y que sea tu realidad. Bueno, a ver si hay más mensajes. Si no me voy despidiendo. Marce, me pasa lo mismo con el esperar ser más buena en algo para compartirlo. Eso es un obstáculo. Yo he hecho un montón de cosas y he ayudado a un montón de personas desde el consultorio a lograr un montón de cosas, montón, pero cuando yo dije de que tengo una vara alta con respecto a ciertos temas, me refería a los talleres, no a las consultas individuales. Pero después me di cuenta que si hubiese empezado antes hubiese podido ayudar a más personas. Así que no estoy diciendo que eso esté bueno, lo que estoy diciendo es no convertirlo en una excusa. Pero sí, por ejemplo, con el de Mindset Dinero di un montón de vueltas. Eh, y podría haber hecho fácil ese taller hace 2 años. Y sin embargo, mis autorrequisitos hicieron que lo haga de esta manera. No tiene nada de malo hacer las cosas como quiere hacerlas uno. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es si eso nos frena. Si te frena es una excusa y entonces mata tu elección y también mata tu creación. Entonces no tiene que ver con esperar a ser más buena, porque eso tampoco es verdad, sino en cómo querés hacer las cosas. Y también hay cosas que uno va puliendo cuando las crea. Uno las crea y después las vas puliendo sobre la marcha. Y es mejor pulirlas que no hacerlas nunca. Entonces, que no se convierta en una excusa. Dice Seba, vivo de joda. Seba es un fotógrafo que hace magia con su cámara en Tucumán. ¿Cómo se deja de elegir? Cuando dudas, cuando abandonás. Siento que me concedieron deseos de hace 10 años, ya no los quiero, pero se dieron ahora. Claro, porque los elegiste y no los dejaste de elegir. Se deja de elegir cuando elegís de nuevo y actualizás la elección. Y se deja de elegir cuando decís, quiero tal cosa, como yo decía lo del viaje, quiero tal cosa, y después decís, pero es muy caro. Y ahí dejaste de elegir, porque lo que estás eligiendo es que sea caro. O elegís hacer una cosa y decís, pero es muy difícil. ¿Y qué estás eligiendo? Que sea difícil y dejaste de elegir lo previo. Entonces está bueno revisar qué estás eligiendo ahora, pero es como preguntarte, la invitación es a decir, ¿y yo ahora cómo quiero vivir mi vida? ¿O qué quiero elegir ahora? ¿Qué funciona para mí? Pero una buena pregunta es cómo quiero vivir mi vida ahora, te va a llevar a revisar lo que tenés hoy y de lo que tenés, revisar si lo seguís eligiendo o no. Cómo está en el presente, eligiéndolo. Esto es como respirar, cómo se respira respirando, cómo se elige eligiendo. Se está presente estando acá y a veces te ayuda como los ejercicios para el tema de la ansiedad. Es observar qué tenés en el entorno y decirlo, decir, veo esto, veo lo otro, hay un montón de técnicas, pero no son importantes las técnicas, sino el hecho de que no hay nada más poderoso que tu intención. Que vos quieras estar en el presente, esa intención es lo más importante. Dice Seba, veo muchos juicios, veo gente con juicios. Y sí, por todos lados. Seba hizo un meme como el nene de Sexto Sentido que ve gente muerta ahí y puso veo juicios por todos lados. Como nos reímos con los memes de Seba. Los sacrificios siempre son aprendidos y vos venís a tirarnos todo ese muro de una patada anilla. Que bueno, sí,
totalmente. Es que los sacrificios son aprendidos y todo lo demás también es aprendido. Es que todo es aprendido, todo. No, y no, está, y no estamos diciendo que como todo es aprendido, todo es basura. ¿Tenemos un montón de basura? Sí, como lo del sacrificio. Ahora, no se trata de juzgar la información que tenemos, sino se trata de poder elegir de nuevo y decir, de toda esta información, ¿qué voy a elegir yo ahora? Y qué funciona para mí. Entonces, a veces eso también nos lleva a nuevas posibilidades de elegir cosas que no están a la vista o elegir cosas que no tenemos acá en nuestro sistema de creencias, que no están a la vista y que no nos importa no ver esa posibilidad, y eso nos abre la percepción, las preguntas. Por eso insisto en las preguntas que no hay que responderse, porque eso nos permite percibir más posibilidades y cuando vemos más posibilidades, ahí elegimos. Marce, amo escucharte, los invito a todos a comprarse un látigo y participar de los mindset. Gracias, Seba. Él dice que les doy con un látigo. Vamos a tomar conciencia siempre con una guía como vos. Gracias, Seba. Me voy y te dejo un abrazo, dice Eber. Bueno. Muchas gracias, Marce, me retranquiliza escucharte. Bueno, gracias por estar acá, que es tarde, a todos los que estuvieron y están en vivo, a todos los que lo van a ver grabado. Sí, me frena, gracias. Claro, Vero, no lo uses como una excusa. Empezá a accionar y que no te frene. Es decir, está bueno igual cuando uno hace las cosas que quiere como quiere. Pero si eso se convierte en un freno que no concretás y no concretás, ya eso se convirtió en una excusa y ahí es mejor concretar y vas puliendo una vez que ya lo hiciste. Elige lo que quieras que sea tu realidad. Lo que te frena es una excusa que mata tu creación. Sí, sí. Todo lo que te frena es una excusa. Yo le llamo excusa. Hay personas que lo llaman de otras maneras, pero da igual si es un miedo o es una excusa. Si te frena, está impidiendo que vos estés creando la vida que querés. ¿Y por qué te frenarías, no? ¿Cuándo nos frenamos? Cuando pensamos que no podemos con eso. Pero si no, ¿por qué nos vamos a frenar? ¿Cómo se escriben las afirmaciones de manera correcta? Con la pregunta ¿por qué? Fíjate que hay en las historias destacadas, lo explico, está el paso a paso en las historias destacadas que están guardadas, ahí explico cómo se forman las afirmaciones. Fíjate, también tienen la guía y el cuaderno si lo quieren en la tienda. Pero ahí explico el paso a paso. También hay posteos donde lo digo, pero me parece que los posteos quedan más abajo. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias por estar acá en vivo, que ya son las 11, casi 10 de la noche. Gracias a lo que los van a ver después. Y bueno, ¿qué tal que entonces no se trata de juzgar ni el esfuerzo ni la facilidad, sino simplemente de que cada uno elija lo que quiere elegir? La limitación me parece que es más grande. La limitación más grande que tenemos es cuando pensamos que no hay otras posibilidades. Y eso nos limita muchísimo a todos porque nos quedamos como presos de una elección sola, tal vez atados, agarrándonos a algo que no nos funciona y pensando que no hay más posibilidades. Pero siempre, 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 siempre hay más posibilidades. Aunque uno no las esté viendo, aunque no estén acá cerquita a la vista, siempre hay más posibilidades. Y que te hagas preguntas y que no te las respondas te va a permitir poder percibir más posibilidades. Dice Sol, gracias Marce, aprendo mucho al escucharte. Hice sanación de útero con vos y fue excelente. Gracias por todo lo que compartís. ¡Ay, qué lindo! Un beso a todas las chicas que hicieron sanación de útero hace poquito, que hicimos el virtual, que estuvo muy bueno. Dice Gustavo, me encantó. No puedo creer que sigas acá, no puedo creer que sigas todavía acá en el vivo. Me encantó tenerte, Gustavo, qué lindo que estés acá. Gracias, un placer escucharte. Gracias, gracias, gracias. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. El domingo tengo carreras, así que no sé cuándo voy a volver por acá, pero volveré. Un abrazo.